Buenas noches, ¿cómo están? Les traigo un tutorial muy bonita, una pulsera sencilla pero muy bonita. Espero les guste. Vamos a hacer la combinación que es fácil de conseguir. Eso es lo importante, que es blanco con negro. Saben que esa combinación me gusta mucho porque se me hace muy elegante y aparte lo podemos combinar con todo. Vamos a utilizar en este caso lo que es el hilo chino, el grosor es el 1.5 para que quepan nuestras perlas, porque hay que checar la perforación de las mismas para que entre el hilo. Y vamos a utilizar chaquirón blanco y negro. Es fácil de conseguir, inclusive lo pueden conseguir en una tienda donde venden telas, muy fácil, y ahí lo pueden conseguir. Entonces voy a vaciar unos poquitos, tanto blanco como negro, porque es la combinación que vamos a hacer junto con nuestras perlas. Vamos, como les digo, son materiales muy sencillos y muy fáciles de conseguir, y sobre todo que con muy poquito materiales vamos a hacer una muy buena pulsera. Cualquier comentario que vayan teniendo me lo dejan saber y yo se los voy respondiendo en tiempo real porque estamos en vivo. Estoy haciendo el tutorial en vivo por si tienen dudas y para que sea un poquito mejor explicado para ustedes, ¿verdad? Que eso es lo importante. Entonces, fíjense, vamos a cortar nuestro hilo base. Ustedes saben que yo trabajo siempre con hilo base. En este caso utilizo el 1 milímetro, que es el grosor de nuestro hilo chino. Y por lo regular, en este caso, yo voy a utilizar 80 centímetros. Con 80 centímetros nos va a salir muy bien una pulsera entre 21, 23, 25 centímetros, según la medida de ustedes. En este caso, yo estoy haciendo mi medida, que es de 17, pero para no errarle, voy a cortar unos 80 centímetros. ¿Por qué? Porque al doblar el hilo, pues son 40 y 40. Obviamente, no son 80 de un largo, sino son 40 y 40, que son 80. O bien pueden cortar 80 y 80, que vienen siendo 160 centímetros, como ustedes gusten. Yo voy a cortar 80 y 80 porque a mí me gusta trabajar holgadamente, los que me conocen ya lo saben. Y en este caso voy a de una vez, como vamos a utilizar lo que son estas perlitas, las voy a ir de una vez poniendo en mi hilo. Ay, no me traje el encendedor, permítame. Ok. Ok, hay que tener toda la mano y se me fue el encendedor. Ok, entonces vamos a quemar nuestra punta, aunque tiene la perforación muy, muy amplia, igual como quiera podemos hacer una aguja. Quemamos tantito y estiramos sobre el mismo encendedor o mechero, como ustedes lo conozcan, ¿verdad? Y vamos ¿de dónde viene? Vamos a incorporar nuestras perlas. Permítame, mi gato me... Gracias por sus reacciones. Es que le movió mi gato a la lámpara. Permítame tantito. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Ay, pero se ve muy amarillo, se me hace. Espérenme. Ni sé a dónde le piqué. Es que recuerden que apenas tengo poco con esto de estar haciendo en vivos. A ver, vamos a ver. ¿Qué es esto? Gracias por sus corazoncitos. Bueno, pues espero que se vea bien. Ay, no, qué amarillo se ve, ¿verdad? No sé qué. Ah, ok. Aquí, ok. Ok,
Vamos a ver, espérenme. Vamos mejor a normal, como estaba. Ya supe dónde es. Bueno, eso es parte de, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a insertar nuestras perlas. En este caso voy a insertar 20. Eh, Aquí la cuestión es que las tenemos que insertar en el mismo hilo. Entonces, como esta está la perforación bien, no tengo ningún problema. Déjeme ver si inserto unas 15 o 20. Ahorita les digo. Vamos a quemar mejor este lado también para no batallar. Una vez una persona que me encontré donde compro la bisutería me dijo que había comprado unos tipos de encendedores, no sé si los han visto ustedes, que parecen como de soldar. Pero me dijo que estaba medio peligroso porque salía, o sea, con una quemada de esas tenías para ir a que te curaran a algún lugar. Entonces, y que aparte pues eran un poco caritos. Entonces dije, no, pues yo sigo con mi mechero entonces. Porque pues uno quiere que hacer las cosas lo mejor para el público, ¿verdad? Ofrecerle y que vean cómo se trabajan con los materiales. Pero ya que me dijo así, dije, no, mejor no. Mejor así lo dejamos. Entonces vamos a ver cuántas perlitas llevamos. Fíjense, está tapado aquí, como quiera está tapado. Lo podemos destapar con la misma tijera o con alguna aguja. 2, 4, 6. Voy a poner unas 10. Si me hace falta, pues la inserto al final. Lo importante es empezar para que vean qué bonita va a quedar la pulsera. Es un diseño que me gustó. Y la vamos a trabajar con el nudo plano. Les iba a poner con combinación de colores con blanco 2, 4, 6, 8, 9, 10. Le iba a poner con combinaciones, pero el hilo chino de 1 milímetro no he conseguido en blanco. Entonces el único que tiene está como satinado y no me gusta. Bueno, vamos a hacer un pequeño nudo nomás para que no se nos vayan a zafar. Ahorita lo vamos a quitar al final. Entonces de hilo base vamos a utilizar 2 hilos de 80 centímetros, aunque nos sobre, no importa, recuerden, es mejor que nos sobre. Y vamos a dejar unos entre 10 y 12 centímetros, que es lo que es la parte en la que nos ajusta nuestra pulsera. Y vamos a ponerlo de esta manera. Y vamos a colocar del otro lado. Estas tablitas, como les digo, las pueden conseguir en línea. Son muy fáciles de conseguir. Simplemente en un buscador ustedes le ponen tabla para hacer pulseras, así nada más. Y les va a arrojar qué empresa vende estas. Y es muy económica, no pesa nada, nada. Y realmente a mí me encanta la tablita. Bueno, ¿cuánto vamos a cortar? Fíjense, como si vamos a utilizar suficiente porque vamos a pasar lo que son las chaquiras, vamos a cortar 150 centímetros, que al doblarlo pues nos va a quedar unos 70 centímetros. Espérenme, unos 70 centímetros. Si supieran cómo estoy aquí llena de lámparas, porque no tengo bonita luz. Y se mueven, pues claro que se mueven. Es que necesito como que hacer un tipo de estudio para tener todo ahí acomodadito, ¿verdad? Ahí voy, ahí voy. Ahí está. Entonces vamos a cortar 150 centímetros de hilo, el mismo hilo. Nos va a salir delgadita la pulsera, pero está bien porque vamos a utilizar la Shakira y en el hilo semigrueso que yo uso no le entra, no le entra. Entonces tengo que hacerla así de delgadita. Es que les quiero mostrar algo.
Bueno, no está. Bueno, vamos a seguir. Ahorita es que les quería enseñar algo que les va a gustar. Algo que hice que les voy a subir el tutorial, pero no las tengo aquí a la mano. Ahorita que terminemos. Bueno, entonces vamos a empezar con los nudos planos. ¿Cuántos nudos planos vamos a hacer? Pues vamos a hacer unos 5 o 10 más o menos nudos planos. Vamos a hacer nuestro nudo plano primero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este va a cruzar, este va por arriba. Ahorita los voy a separar, es que como está muy largo el nudo, y este va por acá. Así lo vamos a hacer, así. Y antes de cerrarla, siempre les he dicho, tengo que verificar que uno de los lados, o sea, este lado, el izquierdo, sea más grande que el otro. Déjenme verificarlo, subirlo. Y sí, sí está más largo. Siempre les he comentado eso porque ese tips yo lo aprendí con el paso del tiempo, que tiene que ser un poco más grande. Déjenme más, porque es mucho. Ahí está. Para poder que al final de nuestra pulsera los dos hilos queden exactos. Bueno, entonces vamos a subirlo un poquito más. Como quiera tenemos de aquí a aquí 17 centímetros para trabajar muy bien. Entonces vamos ahora sí a apretar fuerte nuestro primer nudo y vamos a hacer unos 5 nudos planos. Es que les quería enseñar una pulsera que hice de piano. Ah, ya la vi. Ahorita se las enseño al final para que vean qué bonita quedó. Les voy a editar el tutorial, ya está hecho. Está hecho los aretes, la pulsera. Sí, no, hombre, les va a encantar. La pulsera y el collar de piano. Bien, o sea, de las teclas del piano. Ah, Dávila, hola, hola, Darla. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme, ya que no salimos a ningún lado, ¿verdad? Pues vamos a entretenernos un ratito con algo que sume y no reste. Hicimos 1, 2, 3, 4, van 4. Hola, Darla. ¿Cómo estás? Pues muy bien, hasta ahorita andamos bien. Ay, desde Brasil, Marcia. No sé cómo se pronuncia, pero es muy obligada o algo así. Me encanta el portugués, me encanta, me encanta. Si me pusieran a escoger qué idioma me gustaría el portugués. Mucho obrigado o algo así. Pero me gusta. 1, 2, 3, 4, o sea, van 8. Vamos a hacer 10. Soy de Venezuela. Ah, ok. Pues yo pensé que... Marcia, Darla, ¿eres de Venezuela? ¡Excelente! Fíjese qué bonito. Ándale, es muito obrigada. Gracias, gracias, gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme, gracias por sus reacciones. ¿Quién es? ¿Quién se conectó? Hobbs López. A Vanessa, sí. O sea, eso de que me saludas, a mí me hicieron una muy fea, caí en una trampa. Entonces, cuando me dicen me saludas, tengo que checar que realmente sea la persona, porque me hicieron una jugadita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, ya son 10 nudos. Entonces vamos a empezar primero a envolver nuestra perla. Vamos a ver dónde quedó el nudo guía. En este caso quedó de este lado. Este es 1, 2, 3, 4, 5. Sí, hice 10 nudos planos. Entonces aquí en este lado es donde voy a empezar mi siguiente nudo plano. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer así. Vamos a envolver nuestra perlita. Voy a hacer una pulsera de perlas con Shakira y Shakirón combinada. Entonces aquí ya hicimos nuestra primera, envolvimos nuestra primera perlita. Vamos a hacer otro tejidito para hacer el par. Entonces ahí estamos. Ustedes lo ven en la repetición más despacio. Aquí está nuestro nudo guía. Y aquí es donde vamos a empezar a manejar lo que son nuestras. Vamos a hacer unas agujitas aquí. Vamos a utilizar el chaquirón. ¿Cuál es la diferencia de Shakira y Shakirón? El Shakira es chiquito y el chaquirón es un poco más grande. El chaquirón
El chaquirón, hay de diferentes, ¿cómo se le puede decir? Diferentes formas en el sentido de que unos son calibrados, otros no, o sea, dependiendo el que uses es el precio. En este caso, como yo lo compré de manera comercial, pues no está muy calibrado que digamos, pero sí trae muy buenas formas, o sea, para las pulseras que hice, ahorita se los voy a enseñar, sí, sí viene muy redondito. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser poner simplemente un chaquirón de ustedes del lado que ustedes quieran. Y vamos a hacer, así va a quedar, miren. Vamos a ver dónde está el nudo guía y está de este lado. Entonces simplemente lo que vamos a hacer va a ser hacer un nudo plano, sencillo para amarrar nuestros chaquiras. Es una pulsera muy sencilla, pero la combinación hace que se vea muy bonita. Miren. Y ahora vamos de este lado. ¿De dónde compras eso? Exactamente lo compro la compro en una tienda donde venden telas, inclusive también venden, eh, ay Dios santo, que lo que vale. Gloria, qué bonita artesanía, gracias Gloria. Guadalupe, ¿de dónde compras eso? O sea, lo compro es que estoy en México, no sé dónde estés tú. Hay una tienda que vende ropa, ropa tela, y aquí la pueden conseguir. A ver si se ve. Ahí puedes conseguir lo que son las chaquiras, como les digo, no son calibradas. El hecho de que no sea calibrada, ¿qué significa? Significa que pues no va a tener esos círculos bien completamente hechos, sino que pues, pero ahorita la que compré, ayer la compré, o sea, esta sí tiene muy buena calidad. Entonces, sí tiene muy buena calidad y está bien. Bueno, entonces aquí voy a ver dónde quedó el nudo guía. Quedó de este lado. Acuérdense, donde quede el bordo es el nudo guía. Y entonces ahí vamos a hacer el nudo plano. Vamos a hacer un nudito. Y vamos a hacer ay, puse dos blancas. No, quiero que sea blanca y negra. Aquí me equivoqué. Entonces, si esta tiene que ser negra para que vaya combinado uno y uno. Porque de eso se trata, la combinación. Entonces vamos a poner una negra. Es que tengo lámparas por todos lados, por eso no puedo ni maniobrar bien. Pero pues es que no venden así como que una lámpara potente. Yo quisiera. Gracias por sus reacciones. ¿Qué dice? Aquí se le dice Telemodas. Bueno, no, no es que se le diga Telemodas, es que esa es otra tienda. Esa es otra tienda, esa es otra tienda. Esa es otra tienda, exactamente. Entonces vamos a hacer dos nudos más para hacer otra perlita. Es que esa también es la competencia. Y a lo mejor son los mismos dueños, ¿verdad? Los mismos dueños crean sus propias competencias, no crean. Ya son 2 a.m., chao. Vete así, que descanses bien, Darla, cuídate. Ay, que descanses. Lo ves en repetición. Como quiera, ahí se va a quedar el en vivo. Por si quieres hacer una pulsera igual. Saludos. Que te vaya muy bien. Pues sí, a pegar la tablet, porque ¿qué más hacemos? La separación de cada una de las piezas son de dos nuditos. Son dos nuditos planos, y luego ya vamos a poner nuestra chaquira y nuestra chaquirón. Vamos a empezar como lo tenemos, uno blanco y uno negro. Entonces el negro de este color. Gracias por su like. Ah, sí, para ver si te la pegan. Pues es que si no, vas a tener que ir a que te la arreglen y pues sí va a salir carito. Pero pues hay que cuidar nuestros aparatos. Gracias por sus reacciones. Gracias, gracias. Entonces vamos a poner aquí, puse dos negros. Voy a poner como está arriba. Es que por estar leyendo los comentarios. Ok. Bueno, vamos a ponerlo.
Y fíjense que sí tiene muy buena calidad, aunque son muy económicas, muy económicas, donde las compré, pero sí viene con buena calidad. Por eso ahorita les voy a enseñar la pulserita que hice de piano, que nada más teniendo el tutorial se los voy a editar y se los voy a subir todo el juego. Voy a subir todo el juego. Y bueno, así nos vamos a ir. Vamos a hacer, hacemos el jueguito de los dos y luego vamos a poner el blanco de un lado y vamos a poner el negro del otro lado. Y nos va a quedar muy bien. Fíjense, no, hasta ahorita no había visto que sí tiene como que para poner más luz al en vivo, pero pues se veía muy amarillo. Ok, ahí está. Y vamos a ver dónde quedó el nudo guía. Quedó de este lado, entonces lo hacemos, cruzamos. Este es el que cruzamos, este va por arriba y lo va por abajo. Mi gatita que ya se quiere salir, permítanme porque si no la saco. Miren qué bonita se ve. Una pulsera sencilla y rápida. Permítanme. Es que si no la dejo salir, me rompe la puerta. Es parte de. Ok, entonces hicimos uno, vamos a hacer otro y vamos a poner ya la perlita. Nos vamos un poquito más rapidito. Vamos a poner la perla. ¿Dónde está el nudo guía? Está de este lado, entonces ponemos este aquí. Y vamos a... Es fácil la técnica, pero queda muy bonita la pulsera. Muy sencilla, pero muy bonita. Entonces ahora sí vamos a poner un negro de este lado. Y como les digo, hay chaquirón calibrado. ¿Qué significa calibrado? Que tiene el mismo tamaño. Que todas las perlitas son del mismo tamaño. Y esas sirven mucho para hacer las pulseras con la técnica Miyuki. No sé si las han escuchado. Ese tipo de Shakira o chaquirón que ya está calibrado, se puede hacer ese tipo de pulseras porque todas son del mismo tamaño y queda muy bonita la imagen. En este caso no he podido yo conseguir porque el proveedor está muy lejos de aquí y la verdad no he tenido oportunidad de checar precios porque pues tengo que comprar algo que convenga, obviamente, que me salga al mejor precio. Ahorita vamos a medir cuánto llevo tejido porque le tengo que restar a lo que llevo ahorita, le tengo que restar lo que es este pedacito, que son 10 nudos planos, para que quede igual. Ustedes pueden combinar sus chaquiras, lo pueden hacer del color que a ustedes les guste. Entonces, yo porque me gusta mucho estos colores, esta combinación. Pero igual pueden hacerlo color rosa, nada más que donde va a estar la clave va a radicar en que pueda entrar el hilo en la perla, porque hay muchas perlas de estas que viene muy angosto, el orificio, y cuando viene angosto el orificio se batalla al poner el hilo chino. Eso es lo único que tienen que estar verificando, ¿ok? Y también igualmente el chaquirón que quepa en el... Ahí se quedó este acá arriba. Tiene que ir arriba. Así. Que tenga que entrar en el nudo. En el chaquirón. Ok. Yo creo ya vamos a terminar. Porque vamos a terminar. Porque este tipo de pulseras ocupa mucho espacio la técnica que estoy haciendo. Entonces no se lleva mucho material. Y sin embargo, la técnica es muy bonita. Por eso les digo, son pulseras que son fáciles para ustedes de conseguir los materiales. Por eso siempre les traigo lo más fácil para que lo consigan.
¿Quién contestó? Hola, Raiza. ¿De dónde eres, Raiza? Por el nombre. Está raro el nombre. ¿De qué país? No hablo. Miren qué bonito. Qué bonito. Ahorita lo voy a medir. Déjenme poner acá el otro teléfono para ver los comentarios porque no los veo. Ahí, mira. Entonces la técnica es muy sencilla, son 2 nudos planos y luego ya la perla y luego otros 2 nudos planos y luego el chaquirón. Es así que es sencilla la técnica y muy bonita. Ahí vamos, ahí va quedando. Sondeados, ahorita voy a medir. Mi muñeca mide 17, pero recuerden que yo le tengo que quitar 1,5 centímetros o 2 centímetros para el broche. Entonces, lo que mide tu muñeca le tienes que restar lo que es el broche. Y también antes de terminar tienes que restarle este pedacito para poder saber cuándo hay que terminarlo, para que te quede exacta la pulsera. ¿Ok? Entonces aquí ya vamos a... Déjeme checar cuánto llevo. Lo importante es terminar como empezamos. Si empezamos con una perla, el poner otra perlita aquí. Eso es lo que debemos de hacer. Entonces déjeme poner esta perla y ya checar cuántos centímetros tiene que medir, más o menos unos 13 centímetros para que sean 2 de estos de aquí, ya sean los 15 más los 2 del broche, ya son 17. Se fijan, para todo es matemáticas. Vamos a medirlo. Vamos a medir cuánto llevo. De aquí a aquí llevo 13 centímetros. Entonces fíjense, aquí me va a quedar muy bien poner las chaquiras y poner la otra perla y se acabó. Y de ahí ya tejer lo que es este pedacito. Entonces aquí estamos con que es una negra de este lado y es una negra y una blanca del otro lado. Nos va a quedar exacta nos va a quedar. Ustedes le van calculando. Ahora, si ustedes ven ahí que ya permítanme. ¿Te parece que está feo? Bueno, pues no lo hagas, Charlotte. Como quiera, gracias por visitar nuestro canal. Si no te gusta, pues, ¿qué le podemos hacer? Pues no a todos nos gustan las cosas, ¿verdad? Pero no te preocupes, no, pues no lo ves y ya. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué decir? Pero bueno, así somos los seres humanos. Vamos a ver si hay otro. Vamos a poner otro blanco de este lado. Y vamos a poner, que dicen, el gusto se rompe en géneros. Obviamente. Gracias, Pablo, gracias. Sí, yo sé cómo existe la gente. Por eso casi nunca hago en vivos, pero pues qué culpa tienen los demás que sí me aprecian y que sí están al pendiente de mis tutoriales. ¿Qué les puedo decir? Siempre vamos a encontrar gente así, desafortunadamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya hay mucha maldad en el mundo como para seguir echando más o comentarios que no van. Pero bueno, yo comprendo que así son. Aquí ya voy a terminar con mis 10 nuditos. Ya no voy a utilizar perlas, llevo 2, porque con eso es suficiente. Está hermoso. Yo no tengo esa máquina, pero tengo 2 calvillos. Sí, fíjate, inclusive hasta la puedes hacer permítame, permítame, permítame.
Aquí van 1, hicimos 1, 2, 3. Vamos, 3, 4. Sí, les comento que sí, tú puedes hacerlo igual con un respirador. No sé si han visto mis tutoriales, no siempre lo hago en esta tablita, lo hago en otro tipo de material. Inclusive lo puedes poner en la mesa y le pones una cinta también. O sea, no es que exactamente lo tengas que hacer así. Mire, les voy a mostrar cómo. Le pueden poner una cinta. Yo en este caso, como les digo, me gusta tener el hilo retirado. Voy a quitar este nudito, ya que no usamos vamos a quitarlo. Vamos a quitar esta. Miren qué bonita se ve. Bueno, es que será que a mí sí me gusta, ¿verdad? Pero como les digo, pues ustedes están, es válido que no les guste. Miren. Y nos va a quedar exacta. Ahorita voy a terminar de hacer los nuditos aquí y aquí con el broche y me va a quedar exacta, exacta. Entonces, ustedes pueden usar la mesa, pónganle un pedazo de cinta. Les recomiendo que tengan a la mano este tipo de cinta porque no maltrata sus muebles y luego aparte, por ejemplo, si yo le pongo esta cinta no me rompe el material que tengo aquí, que es la cartulina, porque yo compro estas cartulinas blancas para hacer los tutoriales, porque si la hago de colores después no resalta, pero ustedes pueden trabajarlo así, o sea, nada más lo pegan bien, 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 y ahí está, mire, ahí está. Lo importante es que tengan bien estiradito el hilo. Lo pegan con otro pedacito de cinta aquí y ya trabajan en la mesa. Ya dio la idea con esferas ámbar original en lugar de la pera. Exacto, 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 exacto. Yo uso la tabla de madera y le clavo 2 clavos, exacto, uno en cada lado y así lo puedes. Es que tenemos que darnos a la idea, Pablo, de que nosotros, o sea, que nada más, como les digo, ustedes chequen la técnica, pero ya empiecen a trabajar lo que es la creatividad. Así le hago yo. De repente si veo una pulsera que me gusta, yo le cambio. Por lo regular trato de que si de repente veo pulseras para inspirarme, obviamente yo la modifico completamente. Yo vi esta de otro estilo y dije yo, pues mejor hago esta y le pongo aquí la Shakira a los lados. Este tutorial obviamente va a haber personas que no les va a gustar y es válido que no les guste y es válido que les guste, ¿verdad? Simplemente es una opción. ¿Dónde se van a basar ustedes? Se van a basar en la cantidad de hilo, en la cantidad de perlas, como ahorita que dices tú, Pablo, pues le voy a poner así, le puedo poner rojo, le puedo poner oriental. Claro, claro, excelente, excelente, te felicito, es que así es, así es. Copien la técnica nada más. Por eso también cuando preguntan cuánto hilo, ustedes deben de aprender a sacar su propia cantidad de hilo porque la muñeca de ustedes es muy diferente a la muñeca que la persona lo está haciendo en cualquier tutorial. No estoy hablando de los míos, estoy hablando en cualquier tutorial. Aprendan a sacar la cantidad de hilo, copien nomás la técnica. Ah, ella usó perlas, pues a lo mejor yo uso cristales. A lo mejor ustedes pueden usar aquí un cristal o estos que sean cristales. Yo utilizo lo más fácil de conseguir, pero si ustedes tienen opción a conseguir cristales, a conseguir otro tipo de perla, así háganlo. Entonces, pues yo creo que aquí ya terminamos nuestra pulserita, miren, ya quedó, y nomás le hice así al tanteo y ya quedó ahí, que es lo largo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una cosa, si de repente ven un huequito, sí traten de taparlo. ¿Cómo lo van a tapar? Simplemente lo presiono hacia la perla y voy a presionar también hacia la perla. Este tipo de hilo, si ustedes se fijan en unos de mis tutoriales que les hago cuando hago pulseras para pareja, siempre aprieto el hilo hacia los dijes para que quede bien, bien macizo y eso permite que la pulsera agarre muy bonita forma, ¿verdad? Bueno, aquí la clave está en que este tipo de hilo, el de 1 milímetro, este es un consejo que les doy, no podemos hacer eso. Ahorita sí lo hice porque es un tramito chiquito, pero cuando estamos tejiendo una pulsera ya grande, como la que les voy a enseñar, que les dije que hice de piano, esta cantidad de hilo que yo hice ya no la puedo empujar hacia el dije,
porque este hilo que es de 1 milímetro, el problema es de que si yo lo empujo, por ser tan delgado, el hilo base que está aquí se hace nudo adentro y ya no, y esto ya no se ve así como de forma, se ve así como ondas. Entonces no les conviene. ¿Qué hilo es? Es hilo chino de 1 milímetro, Pablo. Es hilo de 1 milímetro. Entonces, fíjense, estas pulseras que hice también las hice con con el número 1 para poder que entrar en la Shakira. Y este tutorial ya lo tengo hecho junto con los aretes y el collar. Ya nada más de editarlos y subírselos para que lo tengan entre mañana y pasado. Ahí les pongo el tutorial. Por si les gusta lo que son lo de los pianos, ahí se los voy a dejar, ¿ok? Bueno, entonces aquí ya terminamos nuestra pulsera. Simplemente apreté tantito porque es un espacio muy corto para que no se vean agujeritos entre cada tejido. Entonces la recomendación es que cuando ustedes vayan a tejer con un hilo delgado, cuando hagan el nudo lo hagan muy fuerte para que donde se quede, así se va a quedar. Ese no podemos estirarle como las pulseras gruesas que yo hago en los otros tutoriales. Si quieren, chéquenlo para que vean. Yo siempre que termino, agarro y empujo todo el tejido hacia el dije para que quede bien apretado y eso es lo que hace la forma redonda de la pulsera. En este caso, no podemos hacer con este tipo de hilo, ¿ok? Entonces aquí simplemente vamos a estirar. Como veo que sí me sobró suficiente, entonces ustedes pueden llegar a cortar unos 120, 130 centímetros para una pulsera de unos 17, 18 centímetros o 20 centímetros. Si no, pues corten hasta 130 centímetros. Entonces vamos a quemar y en este caso para quemar siempre oculten el hilo base para que no se nos vaya a quemar, porque si se quema, hasta ahí llegamos. Y vamos a... una pregunta, ¿a usted no le salen ampollas o callos en los dedos? Sí, claro que sí. Bueno, no es que me salgan, ay, qué bueno que te gustó voy a subir el tutorial, Pablo. Fíjense que bueno, esto me corté aquí se me enterró una espina y se me hizo una bolita y ayer me la quité con una aguja y se me quemó. El problema es de que yo lo que veo es de que ya la huella cuando estoy en el teléfono ya no jala, ya no jala la huella para picarle al teléfono, entonces quiere decir que está quemada tanto que hago. Ampollas no me salen, a menos de que me queme, ¿verdad? Pero no me salen ampollas, la verdad no me salen, porque trato de que miren, ahorita se está quemando y solito se fusiona, ya nomás le hago cualquier cosita ahí. Pero de repente sí me he quemado, o sea, sí me he quemado. Y ahorita más porque está el abanico, pero pues es que hace un calor. Entonces ahí quedó nuestra pulsera. Vamos a medírnosla. Eso es bien importante para saber cuánto espacio tenemos para hacer el broche. Como queremos, como queremos que nos cubra lo más posible nuestra muñeca, si su muñeca mide más de 17 centímetros, ustedes pueden hacer otro juego de esto. O sea, es decir, poner otra Shakira y otra perla, terminar con otra perla y ya les cubre la muñeca. Yo en mi caso, como tengo 17, pues ya nada más me va a quedar para hacer el broche. ¿Cuántos centímetros? Hacerlo unos 2 centímetros, miren, más o menos aquí queda. Entonces, todo ese espacio voy a tratar de cubrirlo. ¿Cómo lo voy a cubrir? Pues lo voy a cubrir con el broche. ¿Cuánto voy a hacer? Unos 2 centímetros. Y ya me va a quedar mi pulsera, me va a llenar todo lo que es mi muñeca, ¿ok? Bueno, entonces vamos aquí. Y ya la quitamos, vámonos. Y vamos a acomodar ya nuestros hilos. Ya vamos a terminar nuestro en vivo con una pulserita muy sencilla pero muy bonita. Ustedes pueden ponerle tantita cinta a los lados. Voy a hacer el nudo normal, o sea, el de nudo plano, pero ustedes pueden hacer el de barril. Por lo regular siempre se los pongo en las pulseras, el nudo de barril. Y vamos a utilizar uno de los hilos que me sobró, aunque sobró mucho, vamos a cortarle un pedacito más. Vamos a tejer unos 2 centímetros y vamos a hacer el mismo procedimiento. ¿Dónde va a estar la clave? La clave está
La clave está que esté separado y que esté acomodado. Esto siempre chequenlo para que les quede bien su terminación. Tienen que estar los dos acomodados y que no estén, no importa que esté uno aquí más o otro, ahorita se va a acomodar uno más grande que otro, lo importante es que no esté uno arriba de otro, sino que estén bien acomodaditos. Ese es uno de los puntos claves para poder que nuestro broche quede bien. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento del nudo plano, vamos a estirar y vemos que aquí nos queda el nudo guía. Entonces vamos a hacerlo de esta manera y vamos a terminarlo. Como les dije, vamos a hacer unos 2 centímetros para que nos cubra lo más que podamos nuestra muñeca. René dice, si le falta parte de la muñeca puede cruzar una perla y hacer un cierre más largo y nice. Exacto, sí, exacto. Hacerlo con que la perla sea el broche, dices tú. ¿A eso te refieres, Pablo? De que la perla sea el broche. Pero aquí lo importante es que lo que vayamos a utilizar permita que entren los 4 hilos, porque son 2 y 2. Esa es la clave, que entren los hilos. Es que mire, por lo regular las perlas, que son como que para collar o pulsera, esas perlas vienen tan cerrado el orificio. Es más, se me hace que por ahí tengo unas para enseñarles la diferencia, para que vean que no miento. Mira, se vino el papel. Miren. Aquí tengo unas. Sí. Miren, este tipo de perlas que se ve la calidad, ¿se fijan? ¿Qué diferencia hay? Hay mucha diferencia. Es porque estas perlas yo las compré en una tienda comercial. Y esta perla yo la compré en una tienda que se dedica a la bisutería. Entonces varía bastante. Este tipo de perla, aunque sea el 6 o aunque sea el 8 milímetros, o sea, lo grande, la perforación viene tan angosta que lo único que queda es el hilo sedal como este o el hilo nylon, que es este, o el hilo acerado se llama este. Son los únicos que entran en ese tipo de perla. No entra el hilo chino, no entra. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a pasar que, déjeme ponerla aquí va a pasar que no nos va a servir si la queremos tejida. Entonces, este tipo de perla de mayor calidad sirve nada más para utilizar hilo acerado o hilo nylon, nada más. Para usar hilo chino tienes que comprar perlas que luego se ve la calidad, que es diferente, pero no sé si se alcance a ver el orificio. Y tiene un orificio muy grande. Y también es proveedor europeo. Entonces, este tipo de perlita sí entra el hilo chino. Por eso les digo, ¿qué material van a usar? Ustedes ahí es donde tienen que evaluar qué material van a usar y cómo lo van a usar para que... dice, y si compras un Dreamer, algo para perforación de perlas, ya lo tengo, ¿qué creen? Pues compré uno porque se me hizo muy económico, un taladro para perforar un poquito más las perlas. Y pues no, creen que cuando lo voy recibiendo no me había dado cuenta que era manual. ¿Qué significa manual? Pues sí, viene el taladro y vienen los que se ponen, pero yo le tengo que hacer así. Pues no tengo fuerza para estar yo agujerando. Agujeré una concha de mar, inclusive tengo un tutorial ahí de 2 conchas y una de ellas
que me la dio una clienta, bueno, no me la dio la clienta, me dijo que si podía hacer algo con ellas, ustedes pueden ir a mi canal y van a ver ahí el tutorial de las conchas y la piedra. Esa piedra tuve que comprar el taladro, lo compré precisamente para perforar la piedra. Sí me sirvió, pero yo le tuve que estar haciendo y fue con la mano y ahí sí para que veas que sí me dolió mi mano de estarle apretando para agujerar la perla. Pero luego ya después vi en línea en una de las tiendas donde ahí mismo compré el manual, que no me di cuenta, con razón se me hizo muy barato y por eso lo compré. Vi uno que es eléctrico, entonces ese sí, para que así pues utilizarlo, ¿verdad? A cómo va. Entonces, sí sería bueno tener. Tengo yo un costal grande, grande de perlas, de conchas, de conchitas, y hay unas que ya vienen perforadas porque así las arroja el mar ya perforadas. Y estaba pensando, no sé cómo vean, si les gustaría un tutorial para tejer una pulsera, pero tejerla con gancho, con hilo sedal del más delgadito y poner las conchas y hacer una pulsera llena de conchas. Obviamente quizás ustedes no tengan, pero un día pueden ir al mar y a lo mejor las van a traer. Hola, me llamo Judith para servirte. Judith. Entonces vamos a cerrar nuestra pulserita, ¿ya quedó? Y entonces podemos hacer, eso es lo que yo tenía pensado hacerle, no sé cómo vean. Tenía pensado hacer una pulsera que trajera conchas de mar tejidas. O sea, como obviamente viene la perforación, tejerlas. Fíjense, lo que voy a hacer, aquí hay dos opciones como pueden ustedes cerrar su pulsera. La pueden cerrar haciéndole un nudo aquí y que esas dos cuentitas queden ahí dentro de la pulsera, o la pueden hacer así como hice esta, que vienen individual, que es como se las voy a hacer. Ay, ya se revolvió aquí todo. Que son individuales, miren. Es como ustedes gusten. Entonces, en este caso, pues las voy a hacer así individual. Y para poder poner estas voy a necesitar quemar estos hilitos porque ya está muy abierto el hilo, entonces nada más darle una quemadita tantito para que entre. Miren, luego se hace la aguja. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda, porque así nos ayudamos todos mutuamente. Una vez me preguntaron que por qué no me dejaba las uñas largas. Pues no puedo, porque hago tantas cosas que no podría con las uñas largas hacer bisutería. O sea, para mí se me dificultaría, tengo que estármelas cortando casi a lo que es lo más corto posible. A mí no me sale la aguja así, a mí me toca quemarla a veces, sí. Soy de México, soy de México. Fíjate, Pablo, que no tiene chiste, no tiene chiste. Lo importante es que en el momento en el que se doble el hilo, inmediatamente lo pegues al mismo mechero o encendedor para que, para poder hacerlo. Y pues a lo mejor al principio no te va a salir, pero ya después sí te sale. O sea, ya después con la práctica, créeme que sí te sale. No tiene mucha ciencia, así de que sea algo que no. Entonces aquí yo voy acomodando más o menos para que tengan la misma altura. Ustedes pueden hacer uno cortito, uno largo, dependiendo como ustedes lo quieran. Aquí lo importante es que ustedes lo hagan como ustedes gusten. Aquí más o menos. Y pues ya vamos a terminar este en vivo y ya vamos a terminar esta pulsera. No me había conectado, no había tenido oportunidad, pero ya ahorita hice lo que tenía que hacer y me desocupé temprano, relativamente temprano, ¿verdad? Temprano para mí. México. Aquí voy a estirarle un poquito más para que cierre el nudito. Ahí está. Ahora hay que quemar, obviamente. ¿Por qué hay que quemar? Porque sí tenemos que quemar el hilo.
para que no se deshilache. Y luego más, por si la persona nunca se quita la pulsera, porque así pasa con muchos, que no se la quitan ni para bañarse, entonces el hilo tiende a aflojarse y obviamente tiende a... Ok, vamos a limpiar nuestra área. Ya terminamos. Y miren qué bonita. Claro, ustedes les van a salir más. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, dice que está muy bonita la pulsera, gracias. Soy Grace, solo que mi cuenta de YouTube es la de mi hijo. Pues yo diciéndote Pablo, Grace, me hubieras dicho desde un principio, Marilena Gutiérrez, bienvenida. Ya ves, yo diciéndote Pablo, con razón se me hacía raro porque, o sea, no que no existan los varones que hagan este tipo de pulseras, claro que sí, inclusive hasta mejores. Pero como que nosotros tendemos a hacer más preguntas, ¿verdad? Entonces, pues es mejor decirte Grace. Hasta está bonito el nombre, Grace. Miren qué bonita quedó. Esta es nuestra pulsera, ya quedó. El tutorial se va a quedar ahí grabadito por si la quieren ver más despacito. Pero ahí quedó. Ahí quedó. Georgina está hermosa. Muchas gracias, Georgina. Gracias, gracias. Ahorita pusieron que no, pero... Ay, muchas gracias, Grace. Gracias, gracias. Sí, síganme y compartan. Esa es la mejor ayuda que nos pueden dar a todos los que somos creadores. Ahorita precisamente estaba hablando con alguien y le decía que cuando estamos nosotros del otro lado tendemos a que vemos algo y le damos vuelta o a lo mejor no reaccionamos ni nada, porque así somos, ¿verdad? Pero todo lo que hay detrás de un video, de veras, créanme, cualquier canal, cualquier video que ustedes vean, que obviamente sea como este tipo, o sea, que enseñe, que aporte algo, aprendiendo. Ay, claro, claro, Grace, claro, yo también tengo bastante. Georgina, yo soy una viejita, bueno, pero nunca es tiempo para mal. No, no es fácil enseñar, hay que saber, yo no sé si yo enseño bien o no, pero yo les enseño lo que yo he aprendido. Yo empecé a hacer pulseras desde el 2014, perdón, 2019, empecé a hacer collares y y la experiencia es lo que yo trato de ayudar a las personas, ¿verdad? Con la experiencia. ¿Por qué? Porque es con lo que uno aprende, echando a perder, uno va aprendiendo. Ay, pues qué bueno, gracias que sí enseño bien. O sea, pues más que nada lo que trato de enseñar es de una manera clara, porque a veces, y qué bueno que saquen ese tema, porque sí lo quiero dejar bien en claro, miren. Yo lo comenté la otra vez en otro tutorial, que cuando nosotros vemos un short de YouTube que dura 30 segundos, hay mucha gente que comenta, molesta, porque ¿dónde está el principio? ¿Y dónde está esto? Bueno, para que eso no pasara, YouTube nos ayuda a nosotros como creadores digitales a ponernos una función que es un icono de un play. Entonces, toda persona que es creadora, así como yo, te va a poner siempre el video de dónde extrajo ese pedacito. Entonces, cuando tú ves un short y que a lo mejor no te enseña ni cómo acaba, ni cómo termina. Ay, muchas gracias, Ani. Hace unos días, pero la hice con perlas grandes, claro. Pero como no me gusta mucho, pero al ver que acabas de hacerla me gusta mucho más. Yo apenas estoy comenzando, pues estás comenzando muy bien si ya empezaste a hacer tus tus pulseras. Entonces, fíjense, cuando vean un short así, vayan al icono donde está un play, porque la persona que hizo, si es verdadera creadora, les va a poner el tutorial, porque eso nos conviene a nosotros como creadores, que ustedes vayan a ver el tutorial completo, no tanto el short, sino el tutorial completo. Entonces, cuando vean uno así, siempre verifiquen que venga ahí el link que nos permite YouTube para poder canalizar a la persona. Hagan de cuenta que es como un tipo cuando uno va y que le muestran un buffet que le dice, mira, hay esto, hay esto, hay esto y esto. Y si te gusta, dices tú, bueno, pues me gustó, pues voy a comer esta comida. Así es con estos videos. Entonces, Guy, gracias, 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 Amparo. Gracias. En lo que sí hago mucho son velas. Ay, excelente.
Pues mira, ¿quieres que te diga algo, Ani? Aviéntate a hacerlo. Si ustedes tienen un don de hacer algo, compártanlo, compártanlo. Quizás al principio yo tardé un año para poder llegar a los 1000 suscriptores, bueno, casi un año. Ahorita ya llevo un poquito más. Este, no, sí, no hago caso de los comentarios negativos. Le voy a decir por qué. Porque realmente yo cuando veo uno negativo, quizás uno puede decir, pues deja el comentario, pero realmente ya hay tanta negatividad, ya no necesitamos más, ya no necesitamos. Y uno comprende que no siempre andamos de buen humor, no siempre traemos energía, no siempre. Pero yo trato de quitar esos comentarios porque yo digo que ya. No es necesario hacer un comentario, simplemente si no te gusta, tan fácil es que le hagas así al dedo, mira, así, así, tan fácil, y te vayas a otro video y te vayas a otro. Pero recuerden, siempre que vean un short y que les guste, chequen que tenga el link. Si no tiene el link, lo más probable es que es un contenido que no lo hizo esa persona, que nomás lo tomó de otra gente. Annie, muchas gracias, Annie, gracias, igualmente, igualmente. Igualmente, más que nada el enseñar es para ayudar porque yo me la vi muy difícil al empezar. Inclusive cuando entré a la tienda donde compro bisutería, ahorita soy muy amiga de todas las que venden ahí, ¿verdad? Las conozco y todo, pero cuando entré la primera veces, como yo no sabía qué comprar, por eso es bien importante y yo lo he comentado en otros tutoriales, ustedes cuando vayan a hacer algo, vayan directamente a saber qué comprar para que no tenga la mercancía estancada, porque pues obviamente hay una que sí se oxida o algo. Entonces, sí, muchas gracias. Sí, Grace, gracias, gracias. Ya le quité el comentario, ya le quité el comentario. Y no porque no tenga yo hígado para, como dicen, ¿cómo no voy a tener hígado para aguantar esos comentarios? Yo sé que eso nos va a pasar. Miren, hice todo el jueguito para que vean. Ya les tengo el tutorial hecho, ya nomás mañana lo edito y lo subo. Hasta aretes hice. Sí, pero ya es mucha la maldad, o sea, ya lo negativo hay que quitárnoslo, y no es que uno viva positivo porque vivimos lleno de problemas, la diferencia es cuál es la actitud que tenemos ante los problemas. Entonces, por ejemplo, Ani, tú que quieres hacer hola Julieta, ¿conoces la Shakira calibrada? Sí, sí, nunca he comprado Shakira calibrada. ¿Sabes que mandé pedir? Bueno, sí, mandé pedir y me trajeron una cosa tan chiquita y tan diminuta que me reí. Ahí la tengo. En una de estas la saco y se las enseño. Me reí porque venía en un hilo la Shakira, pero yo no me la imaginaba tan chiquita, tan exageradamente chiquita. Y me reí y invertí bastante dinero porque cuesta caro, está cara la Shakira. Y este es Shakira, y este es Shakirón comercial. Por eso, fíjense, yo ya lo tenía y viene bien desequilibrado, no viene muy calibrado, viene bien desequilibrado, pero igual lo hice porque es nada más aprender la técnica, ustedes háganlo con lo que tengan. Y ahora que fui ayer, que fui y compré estas, como que vienen más calibradas, o sea, como que vienen más redonditas. Estas vienen, pero sí que más separadas que nada. Del 06, pues sí. Ok, ok, pues les voy a pedir, a ver, o sea, sí quiero porque tengo un telar y quiero hacerles un tutorial con un telar para hacer de esas pulseras que parecen como Miyuki. Una que hice con un cristal, que hice como un patrón, ya tengo el telar, pero necesito comprar la Shakira, nomás que ahorita pues no puedo. Vale 15 o menos, ay, pues se me hace muy barata, pues se me hace que a lo mejor sí, la voy a checar ahí donde me dijiste porque sí se me hace que está barata. Porque donde yo la compré fue en una aplicación o una tienda en línea que empieza con M, son dos palabras, y termina con E, que puedes conseguir en cualquier mercado, como por ahí. Así son especialistas en Shakiras. Ah, ok. Sí, pues eso es puro Shakira, puro Shakira. Y fíjense, yo hice los aretes y hice el collar de la tecla, de la tecla. Había hecho yo, este es el tutorial que tengo, que les voy a editar y se los voy a subir. Sí, me lo pasas porfis en cualquier comentario. Si lo puedes pasar por aquí, es que se borra el chat, pero mejor cuando esté ya el en vivo, ahí me lo pones, Grace. O sea, me pones ahí, sí, dónde está el distribuidor. Ajá. Sí, sí, así son checas, sí. Lo que pasa es que yo sí las vi medio caritas.
Y la persona que me había dicho, Stani, que me has dicho que haces velas, yo te lo recomiendo que sí lo hagas, haz tutoriales. A lo mejor los primeros no te van a salir bien, porque así no nos sale bien. Tú ve a ver mis primeros videos y están horribles, pero ahí los dejo para acordarme. Claro, como no tengo el equipo, porque tienes que tener un equipo especial. Uno dice, bueno, grabo con el celular, pero no es cierto. O sea, sí necesito una cámara. Y ahorita precisamente estoy juntando en eso para poder llegar a comprar mi cámara, para poder tener mejor resolución en los videos. Porque obviamente mejor resolución en los videos, pues la gente se va a quedar más en verlos. Pero ahorita lo estoy haciendo con mi teléfono. Pues las voy a checar, fíjate. Pero a mí me queda lejos ahí, yo creo que tendría que pagar el envío, porque yo no vivo por ahí, yo vivo más al norte de la Ciudad de México. Entonces, pues así está. Entonces, sí te recomiendo que lo hagas, sí te recomiendo que hagas tus videos y hazlo, o sea, compartan. Si ustedes tienen un don, compártanlo. Va a haber personas que les guste, va a haber personas que no, pero es parte de la vida, así es. Pero sí va a haber gente que lo valore. Por eso les digo, sí necesitas decirme, sí, fíjate, sí, claro que se ven elegantes, pues esto no se ve elegante, pero ¿por qué lo hago? Simplemente por la técnica. Tú ves la técnica y la vas a aplicar en tu vida, o sea, la vas a aplicar con los materiales que tengas. Obviamente, si hacemos esto con esa chaquira calibrada, no, hombre, cállate, se ve mucho mejor. Así es. Sí, sí. Y luego me dices, Ani, sí, pero hazlo, no te detengas, hazlo. Y no es que monetices mucho, porque en realidad casi no sé, bueno, en lo que es este rubro, la verdad no tengo mucho ingreso, pero lo hago porque me gusta. Realmente no es mucho el ingreso, es más el esfuerzo que hacemos. Por eso les digo que ahora que estoy del otro lado de la moneda, cuando veo un video, le pongo like y lo comparto, porque yo sé que al creador le beneficia. Por favor, hagan eso con cualquier video que vean. Ayuden a los verdaderos creadores, algo que sí te deje, algo que sea educativo, que sí te deje. Así es, pero no le tengas miedo. Obviamente ten presente lo que se vende en el mercado, lo que puede ayudar a la gente. Cuando tú le das a la persona algo fácil para que ella lo pueda hacer, lo va a hacer. Si yo les empiezo a manejar, miren, yo quise hacer el alambre, utilizar alambre, pero no todos manejan el alambre, como por ejemplo dije que hice, que viene en uno de los shorts. Hice este collarcito con este alambre. No soy muy buena para el alambre, entonces no me meto de lleno en usarlo. Yo soy buena para el hilo chino, o sea, para manejar las pulseras. Lo hago porque me gusta exactamente. Bueno, fíjate, Ani, fíjate lo que acabas de decir. Por eso empecé yo, por esas dos cosas empecé yo. Empecé a hacer collares para mí. Y de ahí le seguí, Ani, de ahí le seguí para vender. Y luego ya me ocupé en vender y ya se me pasó eso, con lo cual empecé. Y empecé a vender en el 2019, 2020, 2021, 2022. Y en el 23 empecé a hacer tutoriales. Si ustedes se van a ver mis tutoriales de aquí de YouTube, empecé en el 23 y ahorita en el 24 ya llevo más de 70,000 seguidores, que espero que sí, o sea, que les llegue las notificaciones y que vean mis tutoriales, o quizás no. Pero por eso les digo, entonces voy a trabajar lo que más me gusta, o sea, lo que más puedo, lo que tengo más experiencia. Me gusta aprender con el alambre, pues hago uno aquí otro videíto, pero aventarme un en vivo con alambre, no. Con hilo sí. Te puedo hacer diferentes tipos de nudo y demás. Pero sí, sí, yo le recomiendo mucho la bisutería. Ayuda bastante, 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 bastante. Y tu mente siempre está trabajando. Yo me acuesto y siempre estoy pensando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a trabajar esto, voy a poner este dije, voy a poner el otro. Entonces ya casi no me pongo para vender. O sea, mi página de ventas ya no le he estado publicando mucho. Ahora lo que hago pues son los videos, ¿verdad? Exactamente. Pues muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Fuimos bastantitos. Ahorita están 24 personas conectadas. Sí, sí, tenemos que tener cierto equilibrio, fíjate, como dice tu apodo. Tenemos que tener cierto equilibrio para todo. Les agradezco bastante, infinitamente, que me hayan acompañado en este tutorial. Se va a quedar ahí grabado en vivo
Y esto pues ya nada más de editarlo y se los voy a subir, espero les guste. Por mi parte es todo, que pasen buenas noches, gracias. Éramos 61, uy, wow. Ay, no, pues qué bueno, eso me alegra, ¿verdad? Porque quiere decir que les gusta lo que hago. Para bien o para mal, porque el que no le gusta, pues se va, ¿verdad? Y el que le gusta, pues se conecta, pues es que nada más vi 24. Entonces sí llegamos a bastantitos, a bastantitas personas. Pues muchas gracias, gracias por todo, gracias por todo. Y cualquier comentario me lo dejan. Este tutorial se va a quedar ahí en el en vivo y estos comentarios ya yo ya no los encuentro, se desaparecen, no sé para dónde se van, pero yo ya no los veo cuando hago un en vivo. Entonces, si me quieren dejar un comentario, me lo dejan ya en el video y ahí sí ya los puedo comentar. Sí. Ujú, sí. Así es, hay que tomar cuenta del proveedor. Ahorita le voy a tomar un screenshot antes de irme. Para checar y comprar y si, ok, 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 esa es la marca, no puedo decir, no vaya a ser que me vayan a amonestar o algo en el video. Ok, así se llama, pues lo voy a buscar y si en dado caso encuentro para hacer un tutorial porque quedan muy bonitas las figuras con ese tipo de Shakira calibrada y no está que no esté tan chiquita porque pues sí, esa vez que me la vendieron, hombre, dije, no, hombre, como que me vieron la cara, dije, pero a lo mejor así es, pero está demasiado, yo no puedo trabajar, mi vista no me alcanza. Pues sí está barata, pues sí, se me hace barata. En ese precio sí es barata, claro, ándale, el número 6. Claro, es barata, pero aparte tengo que checar el envío, que los envíos están carísimos. Mandé unas pulseras a otro estado y me salió bien caro. Y no, ya no le pedí a la chava, ya no le pedí lo que faltaba, mejor lo bajé de mi utilidad, porque sí está bien caro. Ok, sí, voy a pedir el 6 y voy a pedir esa marca. Bueno, ok, descansen, bendiciones, nos vemos en el próximo tutorial. Gracias por estar ahí, gracias por todos sus likes y compartir. Y todos los comentarios los leo. Y como dice, los negativos los quitamos, ¿verdad? Sí, voy a pedirse. No, esa no quiero, esa diminuta no quiero, no creo verla. Hasta luego, Ani, bendiciones, bendiciones infinitas para ustedes. Gracias por haber comentado, gracias por ser parte de mi comunidad. Gracias, gracias. Que descansen, nos vemos en el próximo tutorial. Bye, bye. Ahora sí, perfecto.